Buen día. Qué bendición grande poder estar esta mañana acá. Eh, es diferente. Estamos hoy pensando con la familia y casi siempre venimos en invierno. Así que es primera vez que salimos con solcito de casa. Así que no, muy contentos. Siempre estamos muy alegres de venir acá. A mis hijos les encanta venir para acá. Dios les ha dado muchos amiguitos en esta iglesia. Y la verdad es que es un gozo. Cada vez que pensamos en el aniversario de una iglesia, se llena mucho de gozo el corazón porque vemos solamente el poderoso obrar de Dios en las vidas. Vemos el poder de Dios salvando personas y edificando su iglesia. Vemos, ¿no es cierto?, este carácter inmutable de Dios que todo lo que Él planeó, nada lo cambia. Nada, no hay nada que estorbe, no hay nada que haga cambiar el deseo de Dios. Dios deseó, ¿no es cierto? Y lo va a hacer. Entonces, el deseo de Dios para la vida de cada uno, la salvación de Dios, la forma en cómo Dios estableció la iglesia, no va a haber nada que estorbe eso. No va a haber nada que haga cambiar el carácter de Dios. Nada. Así que cuando vemos cómo la iglesia va creciendo, solamente podemos alabar el nombre de Dios, porque vemos su poder edificando la iglesia para que la gloria de Dios sea mostrada por medio de la iglesia. Así que contento de estar esta mañana acá compartiendo con ustedes, orando al Señor que les siga concediendo muchos años más de poner en alto su palabra, de poder ver vidas transformadas, sirviendo al Señor para su gloria y llevando mucho fruto hasta que Él venga por nosotros la iglesia. Esperemos que sea pronto, ¿sí? Pero que el Señor nos conceda gracia para hacerlo hasta que Él venga. Ahí cuando estábamos charlando, Josu me decía de poder enseñar ahí unos temas de Primera de Juan. Y la verdad que me pareció muy lindo. A mí me gustó Primera de Juan, vengo por la gracia del Señor enseñando, pero si algo me gusta mucho de Primera de Juan es el hecho de que Juan, para su último tiempo, lo pensamos como un hombre ya avanzado en edad, con un carácter mucho más tierno, más sensible. Tenemos que pensar en Juan, ¿no es cierto? Es el último de los discípulos para esta época. Él está ahí en la iglesia de Éfeso con un amor muy grande por todas las iglesias de Asia Mayor. Juan tiene ahora un corazón muy lindo que ha ido transformando el Señor desde el tiempo que estuvo con él hasta esta época. Vemos a un hombre más sensible, más tierno en el trato con la gente y los va a llamar sus amados, sus hijos. Vemos un corazón muy pastoral. Eh, no solamente las iglesias lo reconocían de esa manera, sino aún más adelante en la historia se van a seguir refiriendo a Juan como el anciano. ¿Sí? No era un discípulo más. Para el final de su tiempo, las iglesias lo van a reconocer como el anciano. Él era el que cuidaba, él era el que estaba velando por las iglesias. Entonces, cuando vos miras esta carta, si bien, ¿no es cierto?, están pasando muchas cosas alrededor, muchas malas doctrinas que se están ahí tratando de introducir en la iglesia local, eh, se está formando esta, ¿no es cierto?, doctrina del gnosticismo, está influenciando pensamientos, pero la verdad es que a Juan lo que le interesa no es, ¿no es cierto?, que los creyentes aprendan a luchar contra ellos. Lo que a Juan le interesa es que cada uno de los que están entendiéndose creyente estén seguros de ser creyente. Porque lo valioso de la iglesia local es la comunión. Nosotros podemos venir todos los domingos y congregarnos, pero Juan va a decir eso no es comunión. Hay algo mucho más allá. Entonces lo que a Juan le interesa es que cuando pasemos por la carta de Juan, lo que quede en nosotros no es, ¿no es cierto?, que tengamos filtros para analizar si mi hermano es un hijo de Dios. Lo que a Juan le interesa es que cada uno esté seguro que es un hijo de Dios. ¿Sí? Porque acá lo que Juan va a mostrar, ¿no es cierto?, cómo se comportan los verdaderos hijos de Dios. Y Juan va a resumir este aspecto en tres cosas muy simples: en el amor, la fe y la conducta.
Juan va a poner estos tres pilares como los pilares esenciales en el creyente, ¿sí? Lo básico. El creyente va a tener que saber lo que cree, el creyente verdadero va a saber amar y el creyente verdadero va a saber obedecer. Alguien que no es creyente no puede hacer nada de eso. Y entonces Juan va a establecer esto como pilares importantes para la comunión. Y la razón por la que entendemos que la carta de Juan va a hablar en cuanto a la comunión es porque, a diferencia de otras cartas, normalmente las cartas tienen una salutación inicial y una salutación final, pero cuando vemos la carta de Juan, tiene un epílogo y un prólogo, y un prólogo y un epílogo. ¿Vieron en los libros? El prólogo normalmente es donde te presenta la razón por la cual va a escribir el libro y el tema general del libro, ¿sí? Y después cada capítulo lo va desarrollando. Y en el epílogo son las palabras finales o el resumen de todo el contenido del libro. Entonces, cuando vemos la carta de Juan, la vemos de esa manera. Tenemos que verla como un escrito de Juan. El epílogo está del versículo 1 al versículo 4, donde él va a presentar el por qué escribe la carta, ¿sí? Y va a decir, ¿no es cierto?, que él escribe que las palabras que ellos anunciaron es para que tengan comunión. Dice que la comunión de ellos está con el Padre. La verdadera comunión, dice Juan, ¿no es cierto? Es si ustedes tienen comunión con el Padre, entonces nosotros tenemos comunión con ustedes. Entonces va a afirmar a lo largo de la carta estos pilares, ¿no es cierto? La fe, el amor, la obediencia, como pilares para la verdadera comunión en la iglesia local. Entonces, a pesar de que el gnosticismo estaba atacando, ¿no es cierto?, diferentes filosofías estaban tratando de influenciar, para Juan lo importante es que el creyente entienda lo que implica tener verdadera comunión con el Padre y con el hermano. Hoy en la actualidad, la comunión se ha distorsionado de muchas maneras, porque hoy en la actualidad muchas veces llamamos comunión al compartir. ¿Sí? Al sentarnos, comer juntos, juntarnos entre semana, y llamamos, ¿no es cierto?, eso es un tiempo de comunión. Y por un lado, sí, llamamos, ¿no es cierto?, tiempo de comunión, el poder visitarnos, el jugar juntos, y por un lado, sí es eso. Pero Juan va a decir que va mucho más allá. Juan nos va a enseñar que la verdadera comunión no es solo el compartir, que la verdadera comunión está estimulada por algo real en el corazón, que la verdadera comunión tiene muchos matices y que son matices no de relaciones o de la carácter o personalidad, sino que tiene más bien matices en el corazón, que la verdadera comunión nace de un verdadero nacimiento. ¿Sí? Entonces Juan nos va a enseñar eso a lo largo de esta carta. Pero cuando llegamos ahí al capítulo 1, al versículo 5 de Primera de Juan, después de haber dado las palabras iniciales, mostrando el prólogo, ¿no es cierto?, de lo que él quiere hablar, cuando dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es la razón por la cual Juan escribe, ¿sí? Dice, nosotros les anunciamos el mensaje para que tengamos comunión, ¿sí? Ese gozo va a ser cumplido en esto que les vamos a hablar. Así que a partir de ese momento, Juan va a mostrar cómo se desarrolla la verdadera comunión. Vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oramos. Padre, estoy tan agradecido, Señor, por tu bondad. Dios, te alabo, Padre, por la iglesia acá en la unión, Señor. Padre, tú has levantado esta iglesia, la has sostenido a lo largo del tiempo, Señor, y hoy
Solo recordamos el obrar de tu gracia, mi buen Dios. Hoy podemos afirmar tus verdades que nos hablan en cuanto a cómo tu poder sostiene a tu iglesia, Señor, en cómo eres tú edificando tu iglesia, Padre. Y te agradecemos, Señor, por todos los hombres fieles que has regalado a esta iglesia, Señor, para edificarla, por cada uno de los hermanos, Señor, hermanas, que tú usas para que tu palabra sea, Señor, predicada, tu evangelio, Señor, y muchos más puedan escuchar y en tu gracia ser salvados, Señor. Te agradezco, Señor, porque podemos estar esta mañana acá escuchando tu palabra, gozándonos, Padre, en que así como primera vez que lo escuchamos, obró para salvación, estamos convencidos que tiene poder para seguir obrando para salvación diaria en cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, bendiga este tiempo, Señor. Dame gracia para poder enseñar con claridad tu verdad y danos a todos un corazón dispuesto a escuchar y obedecer, Señor. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces Juan, dijimos, va a hablar acerca de la verdadera comunión. El primer punto que vamos a ver es la verdadera comunión está afirmada en el carácter santo de nuestro Dios. La carta de Juan tiene esta característica, ¿no es cierto?, de que va construyendo temas. Entonces todo el tiempo parece que Juan está repitiendo una y otra vez los mismos temas. Pero si nos ponemos a hilar los temas, lo que Juan está haciendo es edificando, ¿sí? Menciona un tema y va a construir sobre ese tema hasta llegar a un punto clímax o punto máximo del tema, donde vamos a llegar al capítulo 5 después en la otra reunión y va a unir todos los temas en un solo pasaje, ¿sí? En un solo párrafo va a cerrar los tres temas, porque lo que Juan va a ir haciendo es construyendo, ¿sí? Va a ir construyendo temas en forma de espiral, donde va cada vez añadiendo un nuevo concepto. Entonces, lo primero que había dicho es que el mensaje que oímos es lo que ellos habían oído, lo que ellos habían visto, lo que ellos habían palpado. Esto les anunciamos, dijo. ¿Sí? Y les anunciamos para que tengamos comunión unos con otros. Pero ahora Juan, en el versículo 5, nos va a decir un poco más. Porque mira, arranca diciendo, este es el mensaje. Nuevamente, ya nos había dicho que hay un mensaje que él habló, pero ahora está diciendo algo más de ese mensaje. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Cuando se refiere, ¿no es cierto?, a esto del mensaje, es en cuanto a esto es lo que les venimos informando. Voy a hablar sobre el contenido de lo que hemos venido informando. Entonces, ¿qué es lo que hemos oído? En los versículos anteriores, él decía, ¿no es cierto?, nosotros oímos, nosotros vimos, nosotros contemplamos, nosotros palpamos. Y ahora va a aclarar, ¿sí? Este es el mensaje. Esta es la verdad que nosotros les anunciamos. Esta es la verdad que nosotros oímos y que un día les comunicamos. Este es el mensaje por el cual podemos tener comunión unos con otros. ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Y se resume en esto, según Juan. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, el mensaje predicado por los apóstoles, todo el tiempo, en ningún momento escuchamos, ¿no es cierto?, esto literalmente. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero constantemente hay un mensaje que se repite vez tras vez, ¿no es cierto? El hombre es incapaz de poder llegar a Dios a causa de su pecado. El hombre, ¿no es cierto?, está muerto en su pecado. El hombre está completamente apartado de Dios por causa del pecado. El hombre está corrompido completamente por causa del pecado, ¿sí? Y este hombre pecador, ¿no es cierto?, no tiene la capacidad natural de llegar a Dios porque es un Dios santo. Y al ser a un Dios santo, no hay nada de pecado en él. No hay nada de pecado. Cuando nosotros escuchamos el glorioso evangelio, estamos escuchando este mensaje. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ese es el mensaje que estamos escuchando. Ese es el mensaje que estamos predicando cada vez que anunciamos el evangelio. Por esto, por ejemplo, cuando vemos la segunda carta de Pedro, la forma en como Pedro entiende que alguien es salvado, dice que es hecho participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo.
Entonces, alguien que se llama creyente no puede haber sido salvado sin haber entendido este mensaje. Dios es luz, no hay pecado en él. No hay pecado en él, ¿sí? Y ese es el mensaje que anunciamos. Cuando dice Dios es, no en el sentido de que es portador de luz, como lo entendían para la época los gnósticos, ¿no es cierto? La luz era una parte del Dios máximo, sino que Él es la fuente misma de la luz. Pero acá Juan va a hablar este contraste, ¿no es cierto? En que el hecho de que de Dios no hay una sola forma de tiniebla que salga de Él. Él solo es luz. Él solo es luz. Y no hay nada, absolutamente nada de tinieblas en Él. No hay nada de oscuridad. ¿Sí? El presente absoluto de Dios es este aspecto, ¿no es cierto? Dios es luz. Entonces Juan arranca con este mensaje porque cuando habla, ¿no es cierto?, ¿cuál es el mensaje que nos hace tener comunión unos con otros? ¿Cuál es el mensaje que oímos y que creímos? No es cualquier mensaje. Muchas veces, ¿no es cierto? Y lo que Juan va a ir desarrollando es el aspecto de por qué es importante hablar del pecado en la iglesia local. ¿Por qué es importante, ¿no es cierto?, vivir en una vida santa en la iglesia local? Y es porque este es el mensaje que oímos. Este es el mensaje que fue anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando vemos ahí el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 9, versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo mostrándose a sí mismo como Él siendo la luz. Juan capítulo 12 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Este es el mensaje. Dios es luz. No hay tinieblas en él. No hay ninguna forma de tiniebla. No hay ninguna forma de tiniebla en él. Entonces dice Juan, este es el mensaje. Este es el mensaje que va a hacer que podamos tener comunión unos con otros. Y eso es muy importante entenderlo, porque conforme va avanzando la carta de Juan, hay un principio que va a mantener Juan. La verdadera comunión nace en un corazón santo. No podemos querer tener comunión unos con otros y al mismo tiempo andar en pecado. No podemos. Es una comunión falsa. Porque la única forma en que tengamos comunión unos con otros es que hayamos oído el mensaje, entendido el mensaje y creído el mensaje. El mensaje, Dios es luz. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y creímos en el Evangelio, no solamente estamos creyendo que queremos ser rescatados de la condenación del pecado, sino que estamos decidiendo no serle más fiel al pecado que nos condenaba. Estamos decidiendo darle la espalda al pecado que nos tenía esclavizados. Estamos decidiendo que todos nuestros afectos ahora sean solo para Dios, que toda nuestra fidelidad sea solo para Él, porque entendemos, el que nos salvó odia el pecado, el que nos salvó no puede ver al pecador. Por lo tanto, si ya me rescató, no quiero ninguna forma de vida con el pecado, porque Él es luz y es la única forma de tener comunión. Entonces muchas veces nos incomoda este aspecto, ¿no? De que la comunión muchas veces sea o las charlas se mantengan en poder llamar la atención en cuanto a algo, en poder marcar algo. Y uno dice, ¿no es cierto? Pero es tan necesario que siempre sea así. Y por un lado sí, porque si permitimos el pecado en la relación, no podemos llamar a esa relación comunión. Es solamente una relación. Porque la verdadera comunión se desarrolla teniendo como base este mensaje. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces tenemos dos opciones como personas, no como creyentes, como personas.
¿sí? Podemos tener relaciones con todos y tolerar el pecado. Todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace porque las personas, por naturaleza, no hay temor de Dios y les es cómodo vivir en pecado. Pero como creyentes no es opción. No es opción porque la verdadera comunión está firmada en el carácter santo de Dios. Como creyentes, la única opción que tenemos es tener verdadera comunión. Y la verdadera comunión es afirmando este mensaje. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Amar al hermano y tener comunión con el hermano no es tolerar el pecado del hermano, ¿no es cierto? Es confrontar el pecado del hermano, es corregir, es acompañar, exhortar, restaurar, porque entendemos, ¿no es cierto? La base es la santidad. Este mensaje glorioso que un día escuchamos, eso es lo que nos salvó y es lo que hoy nos ayuda y nos enseña a tener una verdadera comunión. Entonces, lo primero dijimos, ¿no es cierto? La verdadera comunión está firmada en el carácter santo de Dios. Lo segundo, la verdadera comunión se evidencia en el andar diario delante de Dios. Algo que vamos a ver tanto ahora como en la siguiente enseñanza es muy pocas veces tenemos, ¿no es cierto?, en mente que amar a mi hermano es conducirme bien delante de Dios. A veces, ¿no es cierto?, nos conducimos bien delante de Dios por un beneficio personal, porque no quiero perder algo, porque no quiero lastimar a alguien, porque no quiero verme afectado de alguna manera. Pero lo que Juan nos va a enseñar es que esa es la verdadera comunión. No solamente el mensaje que oímos, sino que la forma en cómo nos conducimos. ¿Sí? Y entonces dice acá, mira, si decimos. Entonces, a la luz de este mensaje, ¿sí? Lo que Juan asume es que hay muchas cosas que puedes decir y lo va a decir a lo largo de la carta, ¿sí? Pero lo que va a ir afirmando a lo largo de la carta es lo que vos dices es importante, es muy importante siempre y cuando esté, ¿no es cierto?, en relación con lo que haces. Lo que dices es muy importante porque expone lo que sabes. El problema es si lo que dices no tiene relación con lo que haces, está exponiendo algo mucho más peor. Está exponiendo un problema mucho más profundo. Entonces, a lo largo de la carta, Juan va a repetir esto, si decimos, ¿sí? Si decimos, cada uno de nosotros podemos decir lo que creemos del mensaje. Cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Cuando escuchamos esto, Dios es luz y no hay tinieblas en él, podemos decir varias cosas. Entonces, Juan va a mostrar varios panoramas, ¿sí? Varias respuestas a este mensaje. Y lo primero es, ¿no es cierto?, si decimos que tenemos comunión con él. Es con este Dios que es luz, ¿no es cierto? La primera opción es decir, sí, yo tengo comunión. Yo realmente, ¿no es cierto?, soy hijo de Él. Esta palabra comunión, ¿no es cierto?, es una participación familiar. Esta palabra comunión es yo soy parte de la intimidad de este Dios. ¿Sí? Cuando dice tenemos comunión es, ¿no es cierto?, yo realmente me entiendo familia de este Dios que es luz. Yo tengo comunión con Él. Yo entiendo, ¿no es cierto?, cómo mi relación con este Dios es real. Esta palabra comunión también es un término que se usa para una relación de casamiento o por una relación muy estrecha. Entonces lo que marca, ¿no es cierto? Sabiendo que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ahora, si vos decís que tienes comunión con este Dios, con el Dios que es luz, con el Dios en quien no hay ninguna tiniebla, ¿sí? Dice, y andamos. Si decimos y andamos en tinieblas, esa palabra andamos, ¿no es cierto? Es el comportarse, la forma en cómo te conduces, la forma, ¿no es cierto?, en cómo vos decides vivir, la forma en cómo vos decides comportarte en tu día a día. Entonces, acá lo que Juan va a decir, vos puedes haber escuchado el mensaje, vos puedes repetir el mensaje, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Vos puedes decir tener comunión con Dios. Vos puedes decir un día haber escuchado este evangelio y respondido al evangelio. Vos puedes decirlo, dice Juan. ¿Sí? Pero lo que debe acompañarle a lo que dices es cómo nos comportamos. Entonces dice, si decimos, ¿sí?, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿sí? Andamos en tinieblas, lo contrario a la luz. En un sentido literario, miramos, ¿no es cierto?,
Es literal, miramos los versículos anteriores cuando Jesús les decía, anden en luz entre tanto que está la luz, creed en la luz entre tanto que está la luz. Y acá dice, ¿no es cierto? Vos podés decir, yo sí tengo la comunión con la luz, pero la forma en cómo te conduces es en tinieblas. Entonces, eh, dice, mentimos, mentimos. Esa palabra mentir es engañar, es fingir, pero va mucho más allá, mira, porque dice fingir teniendo en mente la intención de vivir en una mentira. Entonces vos puedes pensar, ¿no es cierto? Alguien que dice ser hijo de Dios puede mantenerse tanto tiempo en hipocresía. Dice, no, no. Lo que va a salir en evidencia es la intención que tenía. Si él dice que cree este mensaje y que tiene comunión con el Dios de este mensaje, si él dice que cree y tiene comunión con el Dios que es luz, pero la forma en cómo se conduce es en tinieblas, dice es un engañador, miente, tiene toda la intención de vivir fingiendo. Porque querido hermano, una cosa, ¿no es cierto?, es cuando vos tropiezas y caes en pecado. Cuando, ¿no es cierto?, por necedad, por inmadurez, mirás la tentación y en rebeldía decidís ceder a la tentación. Pero lo que sigue después de eso es el problema. El tema de conducirte en tinieblas. El decidir, ¿no es cierto?, fingir y decidir seguir teniendo comunión y seguir viviendo la vida de cuerpo de manera natural y seguir pretendiendo, ¿no es cierto?, escuchar consejo y pedir consejo, pero a la vuelta de la esquina vos seguís viviendo en pecado, seguís andando en tinieblas. Dice Juan, mientes, te engañas, ¿sí? Te engañas. Y algo más añade, no solamente mentimos, sino que mira, dice, mentimos y no practicamos, ¿sí? No practicamos la verdad. Esta palabra practicar es ser conducido por la verdad. Esta palabra practicar es llevar a cabo, vivir en obediencia a la verdad. Entonces, ¿no es cierto? A veces nos acostumbramos a este estilo de vida. Los fariseos, ¿no es cierto? Cuando vemos en los evangelios, la vida de hipocresía se volvió un entorno muy natural para ellos. Decir todo lo que sabían de la ley, repetir todo lo que sabían de la ley, decir que tenían comunión con Dios, decir que esperaban al Mesías, pero la forma en la que vivían no era congruente con todo lo que decían. Y entonces Juan acá dice, ¿no es cierto? No podés mentir y al mismo tiempo decir, pero yo sí estoy obedeciendo a Dios. No podés, ¿no es cierto?, mentir y al mismo tiempo pensar que todas las otras cosas que estás haciendo para la iglesia o con la iglesia son genuinas. No puedes. Porque el andar fingiendo, dice Juan, solamente pone en evidencia que tu práctica real no es la verdad. Cuando un hombre, ¿no es cierto?, una mujer se mantiene con pecado oculto a lo largo de su vida y de pronto sale a la luz, no solamente queda en cuestionamiento el pecado que sale a la luz, sino que va a quedar en cuestionamiento toda su práctica de vida. No importa cuántos años de servicio ha tenido, no importa cuántos años en la iglesia local ha tenido, porque la pregunta que haríamos ahora, ¿no es cierto?, es ¿qué le mantuvo haciendo lo que hacía? ¿Qué le mantuvo ayudando a los otros? ¿Qué le mantuvo sirviendo a los demás? Porque evidentemente no era la comunión con Dios. Porque no podemos decir que tenemos comunión con Dios, ¿no es cierto? Y andar en pecado y después pretender practicar la verdad. Juan en esto, ¿no es cierto?, nos va a hablar a lo largo de la carta que en la vida cristiana no hay ningún espacio gris. Es, ¿no es cierto?, si mentís, no practicás la verdad. No hay forma de andar fingiendo y practicando al mismo tiempo. No hay forma. No hay forma de hacerlo. No hay un espacio gris en ese aspecto. O somos honestos y practicamos la verdad, o somos engañadores y no practicamos la verdad. No hay un espacio gris en esto. Y Juan va a afirmar esto y les va a decir, ¿no es cierto? No puedes.
frente a, ¿no es cierto?, esta corriente de filosofías que estaban enseñando de que vos podés practicar lo que quieras practicar y puedes vivir como quieras vivir, porque total el aspecto, la parte carnal no afecta a lo espiritual, porque el cuerpo por naturaleza es corrompido y va a tender a lo malo, pero el espíritu es el que se debe ir renovando hasta llegar a la plenitud. Entonces Juan dice, no, de ninguna manera, de ninguna manera. No podés, ¿no es cierto?, andar en pecado, no podés andar en tinieblas y decir que practicas la verdad. No podés. Y entonces Juan va a ir corrigiendo todas estas verdades, estas mentiras. Y la forma en la que habla acá Juan, ¿no es cierto?, es, hay un mensaje que se anunció, hay un mensaje con un contenido claro que fue anunciado, y lo que este mensaje nos pone, ¿no es cierto?, ahí, es que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no practicamos la verdad. La verdad no está en nosotros. Un comentarista dice, el pecador que se niega a armonizar su vida con la voluntad de Dios no puede afirmar que tiene comunión con Dios. Si vos, ¿no es cierto?, querés solo lo lindo de la comunión, el compartir con hermanos, las tardes de fútbol, mates, las tortas fritas. No sé si comen torta frita. Pero si lo que te gusta es el compartir, las relaciones, el trato, la forma en cómo te hablan, la calidez, y te reciban en el hogar, pero no quieres tener una verdadera comunión con Dios, lo que significa es que no tienes comunión con este Dios. No tienes comunión con Dios. Que se te haga fácil llevarte con creyentes no te hace un buen creyente, ¿sí? Porque lo que te muestra una verdadera relación es que afirmes este mensaje y obedezcas este mensaje. Pero el hombre que finge no tiene una verdadera comunión. Pero Juan va a marcar un poquito más allá. Dice, pero, pues por el contrario o por otra parte, si andamos en luz, ¿sí? Pero entonces están los que dicen que tienen comunión y andan en tinieblas. Pero están los que dicen que tienen comunión y andan en luz. Entonces yo te decía hace rato, ¿no? Lo que no debería pasar en este momento es que estés escuchando este mensaje y que estés pensando en alguien más. Lo que Juan quiere es que escuches la carta y que pienses en vos. Que pienses, ¿no es cierto?, ¿dónde estoy en mi vida espiritual? ¿Soy de los que dicen, pero andan en luz? ¿O soy de los que dicen o andan en tinieblas? No está pensando, no te está animando a que pienses en hermanos a los cuales tienes que ir a confrontar. Está pidiéndote, Juan, que mires, ¿no es cierto? Si decimos, si vos dices que andas en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, ¿cómo este andar, no es cierto, en luz, está caracterizado por la justicia de Dios, por la santidad de Dios? Es un andar que está en respuesta a la verdadera comunión con Dios. Cuando miramos, por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 13, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces el creyente que dice que está en luz no es el creyente, ¿no es cierto?, que anda fingiendo. Es el creyente que intencionalmente entiende, en mí sí hay tinieblas, en mí sí hay pecado, pero lo voy a desechar. Lo voy a desechar porque entiendo. Lo voy a desechar y me voy a vestir de lo verdadero. ¿Sí? El creyente verdadero que realmente tiene comunión con el Dios que es luz, no es el que finge andar bien, es el que entiende que hay cosas que están mal, que hay pecados que deben salir y que decide desecharlos para vestirse de lo verdadero. ¿Sí? Eso es andar en luz como Él está en luz. Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
Entonces, si tu comunión genuinamente es con Dios en Cristo, dice, vos eras tinieblas. No solamente que habitabas en tinieblas, sino que tu forma de existencia eran las tinieblas, mas ahora sos luz, ¿sí? Por lo tanto, dice, andad como hijos de luz. Entonces, esta relación continua entre lo que somos y cómo nos conducimos. Esta relación continua de saber si yo tengo comunión con Dios, entonces me voy a conducir de una manera que refleja la verdadera comunión con Dios. Acá Juan está diciendo que eso, pero si tenemos comunión, ¿no es cierto? Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Eh, tenemos comunión, dice Juan. Tenemos comunión unos con otros. Entonces, ¿qué es la comunión verdadera? Cuando pensás, ¿no es cierto? Es el resultado de un andar santo. La única forma de que podamos tener comunión, Javi, conmigo, no es que tengamos un carácter parecido, no es que tengamos una personalidad parecida, gustos similares. No, lo que va a establecer la verdadera comunión, dice Juan, es que los dos tengamos una sola determinación: andar en luz, como Él está en luz. Es la única determinación. La única determinación que deberíamos tener es que la santidad sea la prioridad de nuestra vida. Que el llevar el mensaje de Dios es luz y no hay tinieblas en Él y vivirlo sea la única prioridad de nuestra vida. Que Dios sea glorificado en dos pecadores que deciden vivir santos y sin mancha delante de Él, sea la prioridad de la vida para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que nos hace tener comunión. Esa es la verdadera comunión, dice Juan. Y teniendo eso en mente, ¿no es cierto? Decimos, bueno, ¿y qué pasa con el pecado? Porque evidentemente hay pecado en nuestros corazones. Entonces lo que dice Juan, ¿no es cierto? Es, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, el problema de lo que va a marcar acá Juan no es este aspecto de que alguien vea pecado en otro, porque lo natural es que haya pecado en otro. Eso es hasta el día que estemos delante del Señor. Juan más adelante va a decir que hay que purificarse porque entendemos nuestra esperanza. ¿Sí? Entonces el problema no es que haya pecado en otro. El problema es la determinación de andar en luz. El problema es, ¿no es cierto?, de que vos tenés que decidir si realmente sos un hijo de Dios, andar en tinieblas o andar en luz. Y eso es lo que va a poner en evidencia lo que realmente ha sucedido en el corazón. Y eso es lo que va a poner en evidencia cuánto realmente nuestro anhelo es la verdadera comunión. Eso es lo que va a poner en evidencia, ¿no es cierto?, cómo vivimos las relaciones de los unos a los otros. Cuando entendamos, ¿no es cierto?, la necesidad es la santidad. La santidad es lo necesario. Por ejemplo, cuando ves ahí en 1 Corintios capítulo 6 y dice, cuando dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, es esto lo que marca, ¿no es cierto?, en este conflicto que estaban teniendo los corintios, y llega Pablo y dice, y esto erais algunos de vosotros, mas habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Juan está mostrando a los creyentes de las iglesias y a nosotros la falsedad de aquellos que pensaban que podían mantenerse en un comportamiento en la carne sin afectar de ninguna manera su vida espiritual. Está mostrando la falsedad, ¿no es cierto?, de aquellos que quieren mantener una falsa comunión y al mismo tiempo vivir en pecado. Porque no se trata de cuánto vos haces aquel domingo, de cuánto yo hago aquel domingo. Se trata de nuestro andar diario. Nuestro andar diario determina lo genuino de esta comunión. Nuestro andar diario determina la verdad de esta comunión, la verdad de nuestras relaciones.
Cuando vos miras Pedro y miras la fe dinámica, ¿no es cierto?, de añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, cuando va terminando las dos últimas cosas de la fe dinámica es afecto fraternal y amor. Porque todo empuja al amor. Cuando Pedro escribe, ¿no es cierto?, de que hemos sido salvados, dice que nos ha dado un corazón puro para amarnos los unos a los otros. Porque esa es la marca, ¿no es cierto? Cuando le preguntan los discípulos a Jesús, ¿y cómo sabrán? Es, ¿no es cierto?, que se amen los unos a los otros. Pero la verdadera comunión no descansa solamente en muestras de afecto, no descansa en el abrazo, en el beso a pesar del sudor, ¿no es cierto? No descansa en eso. La verdadera comunión descansa en un andar santo, que digamos que estamos en luz y andemos en luz. Y que entonces gocemos de la comunión entre los santos y el perdón de Dios de nuestros pecados. El perdón de Dios. Cuando vos pensás, ¿no es cierto?, ¿por qué batallar cada día? ¿Por qué buscar andar limpio? ¿Por qué buscar cada vez ir a Dios, ¿no es cierto?, y pedir perdón por mi pecado? ¿Por qué buscar, ¿no es cierto?, cada día estirarme, andar en luz, todo momento de mi vida? Vos tienes que pensar por tu hermano, porque yo quiero que mi comunión con Él sea genuina. Yo quiero que mi comunión sea veraz, no sea fingida, no sea una comunión hipócrita, no sea, ¿no es cierto?, una comunión mentirosa, que viva con la intención de fingir. Porque al final del día, querido hermano, si un día sale algo a la luz, ¿sabes qué va a pasar? No te van a haber conocido nunca. No te van a haber conocido nunca. Van a haber conocido al que fingiste ser. Van a haber conocido al que aparentaste ser todos esos años. Pero nunca te van a haber conocido a vos. Tenemos una hermana en nuestra iglesia que dice, ¿qué pasa? Que desde que salió esto a la luz, la iglesia me ve diferente. Le digo, más vale, ¿no es cierto? Más vale que te ve diferente, porque nunca fuiste la que dijiste ser. Nunca. Pues no te pueden ver como la que engañó. Tienes que ser la persona genuina, la que realmente se convirtió, la que ahora anda de manera verdadera, sin fingimiento. Entonces no puedes pretender que te veamos como miramos al hipócrita, a la que fingió ser, a la que aparentó ser, porque ya no sos esa persona. Pero sería muy triste que después de tantos años de relación con hermanos, llegue un día donde se diga, bueno, ¿quién realmente sos? Entonces, queridos hermanos, la determinación de andar en santidad es importante, porque la verdadera comunión, ¿no es cierto?, se evidencia de esto. La verdadera comunión de los unos con otros, dijimos, evidencia, ¿no es cierto?, está firmada en el carácter santo de Dios, en haber entendido el mensaje correcto y abrazar ese mensaje, creer ese mensaje. Y, ¿no es cierto?, la verdadera comunión está evidenciada en el andar diario delante de nuestro Dios, en que lo que decimos creer y lo que enseñamos a otros está acompañado de la forma en cómo nos conducimos, y gocemos de la verdadera comunión y del perdón de pecados, donde podamos disfrutar los unos a los otros, ver hermanos batallando contra el pecado, siendo limpiados del pecado, obedeciendo a Dios y viviendo al nuevo hombre, andando en luz. Pero también Juan va a hablar de otro grupo, porque están, ¿no es cierto?, los que dicen pero no andan. Y luego dice, la verdadera comunión expone la realidad espiritual del hombre delante de Dios. Y a veces no pensamos esto. Lo que decimos de nuestro pecado expone no solamente lo que creemos de nuestro pecado, expone lo que creemos de Dios. Porque si nosotros tratamos nuestro pecado con liviandad, este mensaje no hemos entendido. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si entendemos realmente ese mensaje, el pecado no debe ser tratado con liviandad. ¿Sí? Y es lo que va a decir ahora Juan. ¿No es cierto? Juan va a exponer otras posibilidades en medio de esta declaración. El primero, ¿no es cierto?, es algo que afirmaba mucho el gnosticismo, el punto de la plenitud o la perfección, ¿sí? Entonces es si decimos que no tenemos pecado, ¿sí?, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Yo hablaba con alguien esta semana, no, la semana pasada, y le decía, ¿no es cierto? Cuando si alguien se te acerca a preguntar y se te acerca a preguntar cómo estás o con qué estás luchando, entonces, no, yo estoy bien. ¿Y tu familia? Bien. ¿Y tal cosa? Bien. ¿Sí? Juan dice, hay un problema muy, muy grave. En este caso, ¿no es cierto? Para los gnósticos era muy natural, porque si vos le dices cómo están, sí, mi espíritu va bien, porque iban creciendo en conocimiento, iban aprendiendo mucho más, y ellos pensaban, mientras más le conozco a Dios, más cerca estoy de llegar a la plenitud, ¿sí? No importa si mi vida está mal, ¿sí? Pero si mi espíritu está bien, entonces yo estoy bien. Porque lo natural es que lo otro se corrompa, entonces no importa si eso se corrompe, pero yo estoy bien. Entonces yo no tengo pecado, ¿sí? Entonces el problema de esto, ¿no es cierto? Es que muestra esta posibilidad. Esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que alguien diga, no tengo pecado. Y acá Juan dice, el que dice que no tiene pecado, ¿sí? El que dice que no tiene pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y lo verdadero o la verdad no está en nosotros, ¿sí? La verdad no está en nosotros. Entonces el hombre, ¿no es cierto?, que se entiende íntegro de manera falsa, el hombre que dice yo no tengo pecado, el hombre que dice, ¿no es cierto?, yo estoy bien. Vieron, hay muchos movimientos y filosofías, ¿no es cierto?, que dicen, no, la razón por la que hay maldad es porque alguien estableció reglas que te hacen sentir que algo es malo. Pero si las reglas no estuvieran, entonces la maldad no estuviera. Porque la maldad existe solamente porque alguien te dice que algo es malo. Y por eso, ¿no es cierto?, es que tu corazón se carga de culpa. Porque alguien te dijo tal cosa es mala, entonces ahora vos tienes culpa por hacer eso que te dicen que es malo. Entonces no tenemos pecado. ¿Sí? Si alguien dice no tengo pecado, dice nos engañamos, nos engañamos. Eh, para la época del apóstol Juan había una filosofía que se llamaba la filosofía del espíritu libre, donde ellos decían que la materia con el tiempo muere, entonces no importa lo que hagas con tu materia, porque el espíritu lo único que está esperando es un día ser libre. Entonces, como tenían ellos esta filosofía, no importaba lo que vos hacías, no era nada malo todo lo que hacías, tenías toda la libertad de vivir como querías, porque total, un día el cuerpo muere y el espíritu queda libre, ¿sí? Entonces, si el cuerpo pecaba, ¿no es cierto? El espíritu no era culpable por el pecado del cuerpo. Así que de esta manera ellos vivían. Y Juan dice, no, no, porque hay un problema. El problema es que el mensaje que te ha sido anunciado no está realmente existiendo en vos. Este pensamiento no solo va a poner en evidencia lo que estás creyendo en cuanto a Dios, lo que crees en cuanto al pecado, sino que lo que está poniendo en evidencia es lo que no está en vos. No está en vos. ¿Sí? No está la verdad. No está la verdad. Entonces, ¿no es cierto? Este hermano que está convencido de ser un creyente, que está viviendo entre los creyentes, que quiere mantener una comunión entre los creyentes, pero quiere mantener de la misma manera una comunión con el pecado, hay un problema muy grande. Es que es lo que está en juego, no es la relación con el hermano. Lo que está en juego, ¿no es cierto?, es quién es este hermano. Porque si realmente dice que ha entendido el mensaje y vive de esta manera, Juan dice, te estás engañando. Reacciona. La verdad no está en vos. La verdad no está en vos. Si querés vivir de esta manera y decís que no hay nada malo en lo que haces, te estás engañando, dice Juan. Pero luego hay un segundo caso, ¿no es cierto? Están los que también dicen, y viene esta palabra si confesamos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? En el versículo anterior, Juan decía, la verdadera comunión, el andar en santidad, nos permite gozar de la verdadera comunión y ser limpiados del pecado. A esto unos dicen, no, pero yo no tengo pecado, ¿sí? Pero hay otros que dicen, sí, yo tengo pecado, ¿sí? Entonces, es este si confesamos. El si confesamos sigue la misma línea del si decimos, solamente que acá
cambia de uso. Porque esta palabra confesamos tiene un tono bastante legal. La palabra confesar, por ejemplo, sería usado en un juicio cuando alguien admite la culpabilidad. Cuando dice, ¿no es cierto? Bueno, usted ha sido hallado culpable y la persona dice, sí, yo soy culpable. O usted robó y la persona, sí, soy un ladrón. Cuando admite la culpa del hecho, ¿sí? Esta palabra confesar tiene un tono legal, donde es estar de acuerdo con algo o admitir el hecho legal de algo. Esta, esta palabra confesar tiene también un sentido de pararse y narrar, ¿sí? Pero acá lo que está hablando, ¿no es cierto?, de confesar, por ejemplo, en Proverbios 28:13 se usa en el Antiguo Testamento algo similar, cuando dice si confesamos, pero Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, esa palabra confiesa es un poco diferente a esta, porque en Proverbios 28:13 la palabra confesar significa narrar. ¿Sí? Es como cuando alguien se paraba y contaba historias a otros. Eso era confesar. Entonces, en Proverbios 28:13 no es el mismo confesar que en Primera de Juan. En Proverbios 28:13 se refiere a cuando alguien se levanta y le habla de su pecado al otro. ¿Sí? Proverbios 28:13 va a hablar de la confesión a otro. Pero acá en Primera de Juan está hablando de la confesión a Dios. Entonces, en Primera de Juan, lo que va a decir es, ¿no es cierto?, está este segundo grupo que sí admite que tiene pecado. Y no solo que admite, sino que va delante de Dios y afirma delante de Dios lo que Dios dice de él. Esa palabra, si confesamos, es, ¿no es cierto?, ir a Dios hablando de pecado como Dios habla de ese pecado. Es admitir la culpa de ese pecado. Es entenderte responsable del pecado. Entonces, uno de los peligros en la actualidad es que hemos hecho de la confesión un ritual religioso, porque hacemos algo malo y vamos y decimos, Dios, perdón por lo que hice. ¿Sí? Nos levantamos y seguimos. Volvemos a hacer algo malo y volvemos a ir a Dios, ¿no es cierto? Dios, perdón por lo que hice. Pero esa no es la verdadera confesión. La verdadera confesión es entenderte de la manera en cómo Dios te entiende. Es entender, ¿no es cierto?, el pecado como Dios lo llama, admitir la culpa del pecado como Dios te culpa, ¿no es cierto? Y reconocer y desear el perdón de Dios como Él te perdona. Entonces, si vamos, ¿no es cierto?, a Dios a pedir perdón, a confesar nuestro pecado, pero no estamos de acuerdo con todo lo que pasa, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, Señor, perdón porque me enojé contra mi hermano. Y acabas de pedirle perdón a Dios. Y luego vas y dices, vos tuviste la culpa. Si vos no me hubieras dicho esto, yo no me hubiera enojado. ¿Sí? Entonces, lo que se pone en cuestión es qué tan genuino es lo que acabas de decir a Dios. Porque confesar es entenderte culpable. Confesar es decir, sí, yo pequé. Pero no solo sí yo pequé, sino yo acepto la culpa del pecado. Yo acepto la consecuencia del pecado. Yo no quiero pecar más. Confesar, cuando dice si confesamos, es admitir el hecho, entenderte culpable, ponerte de acuerdo. Entonces, ¿no es cierto? Ir a Dios entendiendo lo que dice Dios y admitiendo lo que piensa Dios y reconociendo lo que quiere Dios. Entonces, cuando vas a pedir perdón a Dios y confesar el pecado, vas con la disposición de abandonar el pecado, no con la disposición de aliviar la culpa. ¿Se entiende? Confesar el pecado a Dios es admitir, no desear disminuir la culpa por el pecado. No es menguar tu conciencia, ¿no es cierto? Y que no te haga sentir mal por lo que hiciste. Es admitir lo que Dios dice del pecado. Es reconocer que has pecado contra Dios. Es reconocer la gravedad del pecado que he hecho contra Dios. Entonces dice, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonar, para limpiar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hay una diferencia cómo este mensaje de Dios es luz va a impactar sobre el verdadero creyente. Porque eso es lo que se pone en evidencia. El que dice Dios es luz y anda en la luz y va a Dios,
¿no es cierto? Y expone su pecado porque quiere permanecer en la luz. Y el que dice, sí, Dios es luz y anda en tinieblas, vive en tinieblas y va a Dios y le dice, no he pecado. ¿Sí? Yo no necesito ser limpiado. No hay nada que yo haya hecho. ¿Sí? Entonces, esta es la gran diferencia. Pero dice, Dios es fiel y justo. Y vamos terminando. El tercer grupo dice, si decimos, ¿sí? El tercer caso, antes de pasar al tercero, perdón. Dice, y limpiarnos. Esta palabra limpiarnos es declarar limpio de toda maldad. Entonces vos te das cuenta de la verdadera confesión por la forma en cómo respondes después de orar a Dios. Porque si vos vas a Dios admitiendo la culpa, reconociendo lo que Dios dice de tu pecado, aceptando lo que Dios dice de tu pecado, pidiéndole a Dios que te perdone tu pecado, pidiéndole a Dios y reconociéndote limpio delante de Dios, lo que sigue es este deseo y esta diligencia, ¿no es cierto?, de un arrepentimiento genuino, de no andar más en aquello en lo que Dios ya te limpió. Lo que sigue, ¿no es cierto?, es esta intencionalidad en que ahora mis afectos se vuelvan a Él, que aborrezca yo el pecado que me tuvo ahora acá. Eso es lo que sigue de la verdadera confesión. Lo que sigue de la confesión a Dios es la confesión a mi hermano. Entonces yo digo, ayúdame, porque acabo, ¿no es cierto?, de pedirle a Dios que me perdone. Entiendo que Dios me limpió. No quiero volver a ese lugar, no quiero, no quiero. Si lo que sigue, ¿no es cierto?, es solamente volver a intentar caer y volver al mismo patrón y volver a excusarte, ocultarlo, es lo que te preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué tan genuino es lo que le dije a Dios? ¿Qué tan genuina fue mi confesión a Dios? Pero hay un tercer grupo y dice, si decimos que no hemos pecado. Yo hablaba con un grupo de alumnos esta semana, la semana pasada, que me tocó el último día de clase, y le decía, lo único que haces es quitarle las herramientas a la iglesia. Cuando vos vas y dices, no, pero yo no lo hice, yo no pequé, ¿sí? Yo no lo hice. Yo no lo hice. Y cuando queda muy evidente lo que has hecho, y cuando es muy notorio lo que te están confrontando, y cuando es muy claro lo que te están marcando, pero lo que nace, ¿no es cierto?, es el orgullo que está ahí natural del viejo hombre que quiere defenderse y ocultarlo. Y la primera respuesta es, no, no es verdad. Yo no he pecado. Yo no he pecado. Para nosotros sería, ¿no es cierto?, y diríamos, es un problema de orgullo. Pero para Juan es un problema mucho más grave aún. Porque Juan lo que está mostrando acá es, ¿no es cierto? Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Sí? Cuando decimos no hemos pecado, dice, lo que está sucediendo en tu corazón es que estás diciendo, Dios miente. Dios miente, yo no he pecado. Le haces a él mentiroso. ¿Sí? Le haces a él mentiroso. Le atribuimos a Dios las realidades que no le pertenecen. Le atribuimos un carácter que no es propio de Él. Él es verdad. Pero ¿no es cierto? Nosotros a la luz de querer vivir como queremos vivir, le hacemos mentiroso a Él. Es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando vemos la historia de Ananías y Zafira, es este deseo de querer engañar a Dios, de querer mentir a Dios, la hipocresía del corazón. ¿Sí? Y entonces va a ser condenado porque se atrevieron a querer mentir, engañar al Espíritu de Dios. Dice, le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahí está, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Santiago dice que la palabra está impregnada en nuestro corazón. Entonces lo que está marcando acá, ¿no es cierto, Juan? Es cuando decimos que no hemos pecado, le haces a él mentiroso y hay una cosa que queda en evidencia, una sola cosa, que esta palabra, el evangelio con el cual fuiste salvado, que debería estar impregnado en el corazón, no lo está. No está, no está y puedes esforzarte en buscarla, pero la conducta va a poner en evidencia esto. Lo que decimos pone en evidencia esto. Entonces, queridos hermanos, yo les animo esta mañana a poder crecer un poco más
en ir afirmando lo que es la verdadera comunión, en poder ir entendiendo, ¿no es cierto?, que la comunión con Dios no está firmada en todo lo que puedo decir de Dios. No está firmada en todo lo que puedo decir que he creído de Dios. Que la verdadera comunión con Dios está firmada en cómo ando, ¿sí?, delante de Dios. Que la comunión con mis hermanos va mucho más allá de cuánto me gusta relacionarme con mis hermanos. Va mucho más allá de cuánto me gusta ayudar a mis hermanos o hacer cosas por mis hermanos. Que la comunión con mis hermanos está firmada en que entendamos y abracemos el mismo mensaje de que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Que la comunión verdadera con mis hermanos está firmada en que los dos andemos con la intencionalidad real de vivir vidas santas sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Que la verdadera comunión con mi hermano está firmada en poder reconocer mi pecado delante de Dios, clamar por perdón a Dios, entenderme limpio y poder vivir una vida limpia delante de Dios. Que la verdadera comunión entre hermanos no es, ¿no es cierto?, una opción, es una necesidad. Dijimos, el del mundo puede decidir relacionarse o no, pero el creyente no puede hacerlo. El verdadero creyente no puede decidir no tener comunión. El verdadero creyente tiene comunión porque la comunión es fruto de una vida santa. Entonces yo te animo, hermano, si hasta el día de hoy vos entiendes, ¿no es cierto?, he estado siendo un hipócrita, he estado viviendo una comunión falsa, hay algo que ha estado oculto y que no he decidido charlarlo a nadie. Hay algo que está oculto y que muchas veces he dicho, ¿no es cierto?, lo arreglamos entre Dios y yo, nadie más lo tiene que saber. Yo te animo que te arrepientas. Te exhorto a que ames a tu hermano, que abandones tu pecado, que busques la verdadera comunión. Te exhorto a que busques a Cristo. Si vos decidís vivir esa vida oculta, te exhorto el día de hoy. Clama a Cristo. Clama a aquel que es luz y no hay tinieblas en él. Clama a aquel que tiene el poder para perdonarte y limpiarte. Pero si amas a tu iglesia, querido hermano, si amas a tu hermano y querés gozar una verdadera comunión con él, entonces busca la santidad. Busca la santidad. Busca cada día andar conforme al mensaje verdadero. Busca cada día el perdón de Dios. Anda, confesá a Dios. Busca a tu hermano, pedí ayuda. Persigamos la verdadera comunión para que el día que Cristo venga encuentre esta esposa gloriosa que Él quiere encontrar, sin mancha y sin arruga. Una iglesia verdadera, una iglesia que vive la comunión verdadera. Que cuando los de afuera vean, puedan ver un amor verdadero, no un amor fingido, no un amor hipócrita, un amor verdadero que viene fruto de la verdadera santidad, de la verdadera comunión. Así que, querido hermano, yo te animo esta mañana, obedece a Dios, escucha el mensaje, responde al mensaje. Amén. Oremos. Padre, te agradezco, Señor, te agradezco por tu palabra, Dios, porque tú eres santo y perfecto, Señor. Dios, tu palabra hace esta obra de santificación en nuestros corazones, Señor, y yo clamo a ti, Padre. Clamo a ti, Señor, para que seas tú haciendo tu obra, seas tú, Padre, haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros y, Padre, nos ayude realmente a cada día, en todo momento, vivir vidas santas. Poder vivir una vida genuina, íntegra delante de ti, Señor. No fingiendo, Señor, absolutamente nada. No ocultando pecados, Señor. No reconociéndonos delante de ti débiles, necesitados de ti, pecadores que necesitan ser limpiados constantemente, Señor, hasta el día que tú vengas por nosotros, tu iglesia, Dios. Haz tu obra, Padre, en nuestros corazones, te lo pido. En nombre de Jesús. Amén.